El rey Salomón fue una figura muy importante en la Biblia. Gobernó a los israelitas después de su padre, el rey David. La gente conocía a Salomón por su gran sabiduría, riqueza y poder. Su reinado marcó una época de paz y prosperidad para Israel. Salomón es mencionado en la Biblia, el Corán y otros textos históricos. Es una figura clave para entender la historia del antiguo Israel. La historia de Salomón no se trata solo de sus éxitos. También incluye sus fracasos y las lecciones que podemos aprender de ellos. Nos recuerda que incluso las personas más sabias y poderosas pueden ser desviadas del buen camino. Su vida nos enseña sobre la importancia de permanecer fieles a Dios, incluso frente a la tentación y la adversidad. El reinado de Salomón marcó un punto de inflexión en la historia de Israel. Expandió la influencia del reino y lo estableció como una potencia importante en la región. Sin embargo, su reinado también sembró las semillas de la división que eventualmente llevaría a la caída del reino. La historia de Salomón es compleja y tiene muchas facetas. Es una historia de sabiduría y locura, de fe y duda, de grandeza y decadencia. Salomón era conocido por su gran sabiduría. Según la Biblia, Dios se le apareció a Salomón en un sueño al principio de su reinado. Le ofreció a Salomón cualquier cosa que deseara. Salomón pidió sabiduría para gobernar al pueblo de Dios con justicia. Dios estuvo complacido con la petición de Salomón. Le concedió sabiduría sin medida. La sabiduría de Salomón fue evidente en sus juicios y su habilidad para resolver problemas complejos. Una historia famosa cuenta de dos mujeres que decían ser la madre de un bebé. Salomón propuso cortar al bebé por la mitad para resolver la disputa. La verdadera madre inmediatamente ofreció renunciar a su reclamo en lugar de ver a su hijo lastimado. Esto le mostró a Salomón quién era la verdadera madre. Esta sabiduría trajo paz y prosperidad a Israel. Gente de reinos vecinos venía a buscar el consejo de Salomón. Se hizo conocido en toda la tierra por su sabiduría y justicia. Salomón usó su sabiduría para establecer leyes y sistemas de gobierno que beneficiaron al pueblo de Israel. También fortaleció las defensas del reino y expandió sus fronteras. El comienzo del reinado de Salomón estuvo marcado por la paz y la prosperidad. Usó su sabiduría para gobernar el reino eficazmente. Trajo estabilidad y crecimiento a Israel. Uno de los logros más significativos de Salomón fue la construcción del primer templo en Jerusalén. El templo estaba destinado a ser un hogar permanente para el Arca de la Alianza. Este era el cofre sagrado que contenía los 10 mandamientos. David, el padre de Salomón, había traído el arca a Jerusalén. Sin embargo, no se le permitió construir el templo porque era un guerrero. Salomón usó los mejores materiales y artesanos para la construcción. Trajo madera de cedro del Líbano y oro de Ofir. El templo fue construido de acuerdo con planos detallados que Dios le dio a David. Era una estructura magnífica que tardó 7 años en completarse. La construcción del templo fue una tarea enorme. Involucró a miles de trabajadores y artesanos hábiles. El templo era un símbolo de la presencia de Dios entre los israelitas. Era un lugar donde podían venir a adorar y ofrecer sacrificios. La dedicación del templo fue un momento de gran celebración y regocijo para el pueblo de Israel. El templo se convirtió en el centro de la vida religiosa en el antiguo Israel. Sirvió como un poderoso símbolo del pacto de Dios con su pueblo elegido. El templo se erigió como un testimonio de la fe de Salomón y su deseo de honrar a Dios. El reinado de Salomón fue una época dorada para Israel. Acumuló una gran riqueza a través del comercio. Estableció rutas comerciales con otras naciones, trayendo oro, plata, marfil y otros bienes preciosos. Sus riquezas eran legendarias. La Biblia describe su trono como cubierto de oro. La sabiduría y la riqueza de Salomón lo hicieron famoso en todo el mundo antiguo. La gente venía de todas partes para presenciar su esplendor. La reina de Saba, al enterarse de su sabiduría, viajó a Jerusalén para conocerlo y ponerlo a prueba con acertijos. Quedó tan impresionada por la sabiduría de Salomón y la magnificencia de su corte que declaró: «No me habían contado ni la mitad». El reinado de Salomón fue una época de paz y prosperidad para Israel. Usó su riqueza para beneficiar al reino, construyó ciudades, fortificó Jerusalén y creó un ejército fuerte. También patrocinó las artes y las ciencias, expandió la influencia del reino y lo estableció como una potencia importante en la región.
La fama de Salomón se extendió por todas partes, llegando incluso a los rincones más distantes del mundo antiguo. Se convirtió en una leyenda en su propia época, reconocido por su sabiduría, su riqueza y su poder. El rey Salomón tuvo muchas esposas y concubinas. La Biblia dice que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Muchos de estos matrimonios fueron por razones políticas. Se casó con princesas de reinos vecinos para asegurar alianzas y mantener la paz. Estas alianzas ayudaron a garantizar la estabilidad y la seguridad de Israel. Estos matrimonios trajeron gran riqueza e influencia a Israel. También expusieron al reino a diferentes culturas e ideas. Sin embargo, estos matrimonios finalmente resultaron ser una fuente de tentación para Salomón. Si bien estos matrimonios tenían motivaciones políticas, también eran un reflejo de la riqueza y el estatus de Salomón. Podía permitirse el lujo de mantener una casa tan grande. La Biblia sugiere que las muchas esposas de Salomón eventualmente lo alejaron de Dios. Los matrimonios de Salomón con mujeres extranjeras eran una práctica común entre los gobernantes antiguos. Eran una forma de consolidar alianzas, mejorar el comercio y expandir la influencia de un reino. Sin embargo, en el caso de Salomón, tendrían consecuencias imprevistas.